Bueno, hola a todos. Comenzamos la mesa, la primera de las mesas de este encuentro de voces feministas por los derechos, en el que estoy también muy emocionada y me subo a la emoción de mis compañeras cuando antes, la primer parte, antes de la comida, contaban un poco los comienzos, cómo fue que nos empezamos a reunir y cómo a través de un grupo de WhatsApp que fue sumando y que recién que somos ya 67 y que comenzamos ahí y aparte y muchas de nosotras somos también como representantes de otros grupos. Entonces la información que nos llega, o sea, somos todavía mucho más que 67, pero 67 se dice pronto. Y realmente 67 personas muy activas y cada una de nosotras en distintos escenarios, desde distintos lugares también profesionales y laborales, haciendo lo que se puede y con los recursos que podemos para intentar encontrar espacios de reivindicaciones laborales y jurídicas para las personas que trabajan como trabajadoras sexuales. Entonces, la idea de ser una red de académicas y trabajadoras sexuales por los derechos de las trabajadoras sexuales, muchas de nosotras lo llevamos internamente como un compromiso personal y político muy importante y nos encanta que este encuentro haya podido darse. Lo habíamos pensado muchas veces y de muchas maneras, soñando con playas y con lugares, y dijimos, bueno, finalmente salió en el sitio en el que también, por el centralismo de este país, era más fácil que las vías nos comunicaran hacia Madrid y la generosidad de María para poder montarlo, que no le ha sido nada fácil. Así que un aplauso enorme para Madrid. Bueno, y aquí se han ido sumando algunas de las personas que también nos acompañan online desde muy lejos, como Cecilia Varela. Buenos días. Aquí no sé si nos ves, si en algún momento o si ahora mismo quieres decir algo o saludarnos, puedes conectar el micrófono. No sé si puedes. Sí, le damos acceso si quieres Cecilia saludar, bien, si no. Ahí. Y si no, bueno, si era... Ahí estás. Hola a todas y a todos y a todes. Muchas gracias por invitarme a participar. Me da mucha alegría, veo muchas caras conocidas y nada, muy feliz de poder participar y escuchar las exposiciones y las conversaciones. Ojalá pueda aportar algo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La mesa que comienza ahora, la que nos toca moderar con la compañera Adriana Piscitelli de la Universidad Estadual de Campiñas en Brasil. Y mi nombre es Silvina Ribota, soy de la Universidad Carlos III de Madrid. Nosotras vamos a moderar esta mesa de políticas punitivas antiprostitución. Entonces voy a hacer una breve presentación, porque todas estas maravillosas mujeres que tenemos aquí en la mesa van a compartir su relato, sus experiencias, años de lucha que no se pueden resumir en un breve currículum, en unas palabritas, pero bueno, como para darles un marco desde dónde habla cada una, cuál es la situación y desde dónde son las voces protagonistas que nos van a compartir. Nos acompañan en esta mesa Lorena Garrido Jiménez, que es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, integrante del Grupo Antígona. Nos acompaña Mariona Llobet, que es profesora de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Nos va a acompañar cuando llegue del tren, entrará ahí corriendo detrás de unos rulos medios despeinados, y se llama Ruth Mestre y Mestre, es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia y lleva más de 20 años defendiendo la postura pro derechos. Mara Clemente es socióloga, investigadora integrada del CIES y CET, Centro de Investigaciones y Estudios de Sociología, y profesora invitada del Departamento de Sociología de la misma institución. Como investigadora se ocupa de migraciones y cuestiones de género y ha dedicado los últimos 10 años al estudio de la trata de personas en el sur de Europa, con atención a las políticas y prácticas de intervención. También nos acompaña Irene Adam, antropóloga social y cultural con máster en intervención psicosocial y comunitaria, investigadora en el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, publicando recientemente un informe sobre las violencias ejercidas hacia las trabajadoras del sexo y actualmente investigando sobre las condiciones laborales en el trabajo a terceros en prostitución, y también es miembro de otras. Sabrina Sánchez traba
trabajadora sexual, nacida y crecida en Ciudad de México, migró a España en 2006 y desde entonces comenzó a ejercer trabajo sexual. Es cofundadora de Otras y de 2021 se desempeña como directora ejecutiva de ESWA, la Alianza Europea por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, donde nos conocimos hace unos años. Y Vera es trabajadora sexual, migrante con 20 años de experiencia en el sector, ha trabajado en 11 países, incluida Suecia, Noruega e Islandia, donde se implementa el modelo sueco. Bienvenidas a todas y un poco la dinámica, como explicaron por la mañana, Fanny, va a ser que a través de un guión de preguntas, mi compañera Adriana y yo vamos a ir haciendo las preguntas para que cada una de las ponentes, cada una de las personas que va a participar de una manera más activa, luego todos vamos a tener la oportunidad también de responder a esas preguntas. Van a hablar desde su experiencia, desde el marco, desde la militancia, desde las reivindicaciones, de manera breve. Entonces, no es que va a quedar incompleto, es que no van a poder hablar demasiado porque luego vamos a dialogar todas juntas en los distintos grupos que se vayan armando. Entonces, Adriana va a ir dando pie con las primeras preguntas y así un poco vamos a ir rotando con las respuestas. Muy bien. Entonces, en esta mesa sobre políticas punitivas antiprostitución, pero antes de hacer la primera pregunta, quiero decir que más o menos tienen 2 minutos para responder. Pueden responder menos y guardar 2 minutos para después, pero la idea es que cada pregunta se ha respondido a pregunta en más o menos 15 minutos. Ok, entonces la primera pregunta para todas es: ¿cuáles son las líneas maestras de la ley antitrata? ¿Qué relación establece entre prostitución y trata? Y pronto. Yo soy la primera. Si quieres, por ejemplo. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar apoyando los derechos de las trabajadoras sexuales. La academia es muchas veces un lugar estéril que le cuesta crear pues, un diálogo con la sociedad, pero hoy no es el caso, con lo cual estoy especialmente feliz de estar aquí. 2 cuestiones. Yo, como se ha dicho, soy profesora de Derecho Penal. Claro, ustedes se podrían preguntar qué pinta una penalista, ¿verdad? Una jurista penalista en esta mesa. Claro, lo primero que no tenemos que olvidar es que la última pieza en el ámbito del abolicionismo, en las posturas abolicionistas, es tipificar como delito la compra de servicios sexuales, con lo cual no solamente es que quieran abolir la prostitución, sino que quieren hacerlo a través de la creación de un delito, de una conducta que puede implicar una pena hasta privativa de libertad y que tiene que ver con el hecho de comprar sexo, con lo cual una línea maestra, por tanto, en esta ley de trata es que va a tipificar como delito la compra de servicios sexuales. Otra conducta delictiva que también se quiere añadir, que están planteando añadir en el ámbito del abolicionismo, no solamente a quien compra servicios sexuales, sino también a quien obtiene un rendimiento económico derivado de la prostitución. Y en este sentido, la ley antitrata ha ampliado enormemente lo que se conoce como tercería locativa. Es decir, quien ceda el espacio en el que se va a realizar el encuentro sexual a sabiendas, obteniendo, por tanto, un rendimiento económico derivado simplemente de la cesión de ese espacio, por ejemplo, el alquiler, cometerá un delito. Esta figura, este delito, ya lo tenemos en el Código Penal. Lo que sucede es que se amplía por un lado y va a implicar, como digo, también el poder castigar incluso la cesión de ese espacio, por ejemplo, alquilar una habitación, ¿no? Una trabajadora sexual que es propietaria de un piso, alquila una habitación, podría ser autora de un delito castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años de prisión. Esto no es nada desdeñable, pero además, como les decía, esta figura ya existe en nuestro Código Penal, pero el Tribunal Supremo hizo una interpretación restrictiva y dijo: solamente se va a castigar a aquel que se lucre de la prostitución ajena siempre y cuando conozca que esa persona está obligada por un tercero. Fue una interpretación restrictiva desde el año 2008. Pues bien, esa interpretación se la carga la ley, porque ¿qué dice? El consentimiento de la mujer no tendrá ningún valor aunque ejerza la prostitución sin estar coaccionada por un tercero. Con lo cual, por un lado es importante tener en cuenta que se introducen estas figuras delictivas, una ex novo, la otra que se amplía. Y para terminar, la otra cuestión, la relación entre prostitución y trata. Pues claro,
¿cuál es la razón de ser de vincular la trata con la prostitución? Porque de entrada diríamos, son dos fenómenos absolutamente distintos. Pues bien, por un lado lo que se dice es que son idénticos, es decir, intentan negar que sean fenómenos diversos, ¿no? Estableciendo que siempre la prostitución, tal y como se practica en el mundo, satisface los elementos de la trata, con lo cual es una falacia fenomenológica. Lo que estoy haciendo es identificar dos fenómenos que son distintos. Y por el otro lado, lo que también hace es decir, bien, en ocasiones no son idénticos, pero están conectados. Dado que la existencia de la prostitución facilita la trata, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acabar con la prostitución, porque con ello terminaré con el fenómeno que realmente me preocupa, que es el de la trata. Esta es la falacia deductiva o de la disuasión, pensar que acabando con una cosa se va a acabar con la otra. Pero sobre esto, si hay tiempo, hablaré en el segundo turno de discusión. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién quiere seguir? Mara? Tá bem. Então, boa tarde a todas, a todos, a todas. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite. É uma grande alegria estar convosco hoje, voltar a encontrar colegas, ativistas, conhecer outras e outros e outras. E eu irei falar lentamente para que nos entendamos melhor. E faço também uma precisação. Vocês irão ouvir falar de tráfico, que é a palavra portuguesa com que falamos de trata. Portanto, isso é para esclarecer logo. E tento responder à pergunta introduzindo dois elementos que considero chave: o elemento tempo e o elemento espaço. Por quê? Porque, historicamente e a nível internacional, há uma grande ligação nos discursos e nas leis entre tráfico e prostituição. Estou a pensar especialmente em convenções, em acordos internacionais que foram elaborados sob a pressão de grupos feministas e abolicionistas e que identificavam as duas coisas, identificavam tráfico, isto é, trata, em espanhol, e prostituição. É para ter em conta isso porque mais recentemente, portanto vamos fazer um salto no tempo e olhar o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos, mais recentemente, com o mais recente instrumento internacional de combate ao tráfico, isto é, o chamado Protocolo de Palermo de 2000, não temos essa identificação, pelo menos formalmente. Portanto, as leis, a lei internacional mais importante não identifica o tráfico com a prostituição, mas, ao mesmo tempo, esta lei é uma lei que apresenta uma profunda ambiguidade. Uma profunda ambiguidade porque na definição do tráfico inclui um conjunto de conceitos, a começar, por exemplo, com o conceito de exploração, que não são definidos. E a mesma coisa acontece em outros instrumentos internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Isto é, uma convenção que o que faz é pedir aos diferentes Estados de combater o tráfico e de combater a exploração da prostituição. Agora, esta ambiguidade que existe nos instrumentos internacionais de combate ao tráfico faz com que, hoje em dia, ao longo dos últimos 20 anos, grupos feministas, grupos abolicionistas, digamos, tenham tido a possibilidade de dar uma interpretação ampla do tráfico e de, digamos, mobilizar essa interpretação ampla para, digamos, termos políticas de combate ao tráfico que são de facto políticas abolicionistas, leis e políticas abolicionistas. Em Europa, o que prevalece é a criminalização do cliente, o objetivo de combater o tráfico. Mas, para ser super breve, queria mencionar uma coisa que considero especialmente importante hoje em dia e que tem a ver com a diretiva que temos na Europa, a mais importante diretiva, a mais importante lei anti-tráfico, que é uma diretiva de 2011.
Muito bem, este ano, em 2024, esta diretiva foi alterada e é uma diretiva que atualmente inclui, entre as formas de exploração, também a exploração da gestação de substituição, isto é, a que é vulgarmente chamada de barriga de aluguel. E é uma diretiva que hoje em dia expressa também uma especial preocupação para, digamos, a divulgação de conteúdos sexuais online. Portanto, isso para dizer que hoje em dia temos os diferentes estados, entre os quais o Estado espanhol, que terá 2 anos para implementar uma diretiva que, mais uma vez, afirma uma forte ligação entre tráfico e prostituição e, sobretudo, afirma uma forte vontade de controlar sexualidade e corpos, especialmente nas mulheres. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Sí, un poco para responder la pregunta. A ver, yo la ley antitrata española, la que se está proponiendo, yo tengo que confesar, no la he visto, no la conozco. Sé que hay varios borradores dependiendo de diferentes partidos, pero para completar lo que decíamos ahora que hablaba de la revisión de la directiva europea en contra de la trata, que eso es lo que sucedió este año, se revisó. De hecho, teníamos como relatoras especiales a puras suecas, de hecho, o sea, hasta la de los verdes, la diputada Erin Kilbride. No, no hay que decirles abolicionistas, por favor, hay que evitarlo. Abolicionistas, Angela Davis. Abolicionismo es lo que quiere acabar con el sistema penal. Y estas señoras quieren ponernos más sistema penal. Entonces, por favor, creo que le hacemos un mal favor a las mujeres, sobre todo negras, a las afrodescendientes, diciéndoles a todas estas imbéciles que simplemente nos quieren quitar de trabajar, independiente para trabajar para ellas, evidentemente, otorgándoles el abolicionismo. No se los demos, por favor, porque no. Entonces, si lo podemos intentar evitar, carcelarias, puede ser un buen término, las carcelarias, por ejemplo, lo que les encanta. Entonces, lo que se intentaba colar y que afortunadamente todavía teníamos aliadas en el Parlamento Europeo. Ahora, después de las elecciones, está complicado. De 6 nos quedaron 2 y no tenemos ahora eurodiputadas más o menos que se mojen. Entonces, se mojen con el tema, no de otra forma. Entonces, lo que ellos nos querían colar era que se castigara, aunque fuera el conocimiento, o sea, el uso de servicios, los productos, eso lo dijeron, no, productos no, porque, bueno, los iPhones a lo mejor, bueno, el coltán y eso, bueno, eso quedó clarísimo, los productos no se iban digamos, a fiscalizar tanto, pero los servicios sí. Entonces la insistencia fue que aunque una persona no supiera que los servicios o sea, que estaba comprando los servicios sexuales, de trabajo doméstico, de cualquier tipo, por una persona que está en situación de trata, aunque tú no lo supieras, ibas a ser penalmente responsable. Era evidente para dónde iba enfocado, o cuando menos para dónde pretendía que se enfocara, porque al final pasa lo de siempre. Las víctimas no reciben el apoyo, no reciben ayuda que se supone que tienen que tener como víctimas, si no hay una condena previa por trata, y esos juicios pueden tardar 5, 8, 10 años. Y mientras el Estado no se hace responsable, te mandan de vuelta en un avión porque estás más segura en tu país. Entonces, esa es la discusión. Y sí, sin embargo, tenemos ese margen todavía de que no hay un castigo, no hay una penalización simplemente por la sospecha o que era una persona en trata, o porque estabas o porque obtuviste los servicios de una persona en trata sin tu conocimiento. Entonces,
yo lo voy a dejar aquí un poco para así dejar contestar, pero sí, estamos en eso. Bueno, yo vengo del área de filosofía del derecho, por lo tanto, a mí lo que me llama más la atención de esta ley... Perdona, ¿cuál es tu nombre? Lorena Garrido, soy del Grupo Antígona que dirige Carla Godelón en Barcelona. Y entonces las cuestiones más preocupantes de las líneas fuertes de esta ley es la confusión terminológica que cambia el concepto de la Directiva Europea del Convenio de Varsovia, que hablaba de trata con fines de explotación sexual laboral, a trata y explotación, como un concepto aparte. O sea, antes la explotación formaba parte del concepto y ahora lo configura como dos conceptos donde la explotación en sí misma configura una nueva tipología y por lo tanto una de las líneas es incorporar muchos y nuevos delitos en base a la ampliación del concepto. Uno de estos es ya el delito de trata y además el delito de explotación que incorpora, digamos, como un específico. La criminalización sigue porque sigue incorporando la tercería locativa, que ha pasado de un proyecto de ley a otro, desde la ley de libertad sexual que apareció después del proceso participativo, después apareció en otro proceso, digamos, el proyecto abolicionista, y después apareció la ley de libertad sexual, y desapareciendo de la ley de libertad sexual, vuelve a caer en los dos proyectos de trata. O sea, eso es una línea de reiteración hasta que saquemos el delito de... y eso estaría, digamos, también la tercería locativa en una agregación en el 177 septies que se agrega, digamos, al 177 bis y una serie de modificaciones del Código Penal. También es importante porque se agrega el 177 quater, que es el castigo, digamos, a los clientes, que no aparece con esta terminología, pero a quien, digamos, demanda los servicios. En base a la ampliación de los conceptos, yo quería nombrar también, y me parece especialmente preocupante, en las definiciones imprecisas, en el artículo 3, cuando habla de la definición de lo que entiende por explotación, dice que es cualquier trabajo, servicio, actividad regulado o no, lícito o ilícito, o sea, puede estar en cualquier ámbito la explotación, regulado o no, lícito o ilícito, exigido a una persona en situación de dominación o ausencia de libertad de decisión para prestarlo. Y dice que en este concepto se incluye la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados, la mendicidad, cosas que ya estaban en la Directiva Europea y en el Convenio de Varsovia, la realización de actividades delictivas, que ya estaba en el Código Penal, pero agrega, lo pongo yo aquí con negrita, la prestación de servicios sexuales y reproductivos. Por lo tanto, no es trata con fines de explotación sexual, sino dice que forma parte de la explotación los servicios sexuales y reproductivos dentro de lo que estaría el tema de la gestación subrogada. También cuando habla de que se hace formación en materia de derechos sexuales y reproductivos, incorpora en el artículo 7.2 que se hará formación, que se incluirá, perdón, es que vengo de un constipado y tengo la voz un poco flojilla. La prevención de la violencia y la explotación, cuando está hablando de trata, vincula de nuevo violencia y explotación, en una ampliación también. Y por otro lado dice que los currículos de las diferentes etapas educativas incluirán contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual, formación en derechos humanos, valores democráticos y, aquí comillas, prevención en la violencia y la explotación. Aquí tenemos cómo ya se aleja de hablar de que vamos a hacer prevención en trata, sino que directamente pasa a la prevención en violencia y la explotación. Y por lo tanto hay una serie de lugares en la ley en donde abandona el concepto de trata con fines de explotación sexual para dar pie a la incorporación, digamos, del clásico artículo de McKinnon, digamos, donde desde la pornografía a cualquier actividad de naturaleza sexual es trata. Esta es la consagración conceptual de esa figura. También me llama la atención, me queda poco porque esto es muy breve, pero que pese a ser una ley integral, a diferencia de la ley integral en violencia de género, la ley integral en materia de libertad sexual, esta ley no articula nuevos servicios de atención a las mujeres víctimas de trata. Lo que articula es una reorganización institucional, por ejemplo, de Fiscalía de Servicios Sociales, pero no mejora, ni otorga recursos, ni otorga presupuesto, y por lo tanto aquella integralidad que se le supone a la ley y ampliación del cumplimiento que se le ha dicho por parte de la CEDAW y por parte de los informes Greta de qué se está haciendo en cuanto a los derechos de la víctima, esa respuesta no está en esta ley. Lo que hace la ley es una ampliación conceptual de mayor criminalidad.
Y como me queda medio minuto, solo quería decir, dentro de las pocas cosas que a veces hacemos, en Cataluña, digamos, en un momento en que justamente por estos temas no hubo acuerdo en lo que era, digamos, la plataforma CEDAW, la plataforma CEDAW Cataluña emitió su propio informe, un informe sombra que se emitió tanto, digamos, al espacio, digamos, de informe Greta como a la propia CEDAW, donde dijimos la peligrosidad, en este caso era del proyecto anterior, no de este, digamos, pero que mantiene la línea, este es aún peor, pero sobre todo llamábamos la atención también, aparte de la tercería locativa, de lo que significa a quién se les dan los recursos y las subvenciones, y poníamos como ejemplo cómo se estaban otorgando las subvenciones a las instituciones, bueno, llamémoslas abolicionistas, y por lo tanto hay un modelo también conceptual de qué modelo se está fortaleciendo, y también poníamos en relieve la criminalización no solo del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales, sino también de las entidades que trabajan, digamos, codo a codo con las trabajadoras sexuales, y de todas aquellas personas que defendíamos estas posturas y estos derechos de las personas trabajadoras sexuales. Y por lo tanto, simplemente no puedo extenderme aquí, pero el informe tiene muy pocas paginitas, y si alguien quiere que lo pongamos a disposición, porque a propósito de este informe que se emitió, que realizamos unas cuantas personas y entidades en Cataluña, se emitió digamos, un llamamiento al Estado español inmediatamente para que mirara aquel proyecto de ley. Lo que pasa es que ahora tenemos otro proyecto de ley que continúa en la misma línea y aún peor. Vamos, que si tengo que resumir qué es lo que dice la ley, es una ley altamente criminalizadora, con conceptos muy ambiguos y que son muy peligrosos por lo ambiguo, y muy extensivos en la medida que extiende mucho más la Directiva Europea y el Convenio de Varsovia, que efectivamente eran líneas de abordaje jurídico de la trata que no tenían que ver con el abordaje de la prostitución y se podían, digamos, trasladar a cualquiera de los estados y modelos de prostitución. Y en cambio, este proyecto efectivamente tiene un modelo de abordaje de la prostitución que no es el modelo pro derecho. Muchas gracias. Bueno, yo concuerdo bastante con el resto de compañeras que uno de los mayores peligros de la ley es esta ambigüedad en el lenguaje que puede dar lugar a la criminalización del trabajo sexual. Me parece especialmente interesante la exposición de motivos, debido a que en esta exposición hablan que hasta ahora no existe una ley que proteja realmente a las personas que son víctimas de trata en otros ámbitos que no son la prostitución forzosa, que ellas no hablan de prostitución forzosa, hablan de explotación sexual. Y esta parte, digamos, como que cuando tú empiezas a leer, puedes pensar, mira, esto es algo positivo, que se reconozca que la trata puede darse en diferentes espacios. Y de hecho, varias veces mencionan que no hay que ir tanto a la actividad en sí misma, sino al delito. Sin embargo, durante esta exposición de motivos, es bastante curioso cómo van haciendo como excepciones. Por ejemplo, cuando están hablando de cuál es la forma de trata más extendida, sin citar fuentes, hablan de que la explotación sexual, término que ellas utilizan, es la más extendida. Sin embargo, no están utilizando ningún tipo de datos para dar esta información, y de hecho sabemos, por ejemplo, Carmen Meneses ha publicado ahora hace poco un artículo y ha investigado durante muchos años en trata. Nosotras desde CAPS también hemos elaborado un informe sobre violencias, donde la horquilla, digamos, dentro de la prostitución podría variar entre el 10 y el 15%. Entonces, estas afirmaciones no están sostenidas. Luego también es curioso porque hablan de que una forma de prevenir la trata es reforzando los derechos laborales en aquellos lugares donde hay más informalidad en el trabajo, donde hay menos formación, más precariedad, y entonces mencionan una serie de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la hostelería, los cuidados, la agricultura, y la prostitución se queda de nuevo como en silencio, ¿no? Este concepto no aparece. Entonces, al principio, pues puedes pensar, puede ser una ley garantista, pero luego ves como los silencios y cómo se utilizan las palabras que sí que pueden dar lugar a, como decían las compañeras, esta criminalización. Porque si entendemos que precisamente lo que se necesita dentro de estos sectores para prevenir es mayores derechos laborales,
porque en el trabajo sexual se entiende que de por sí, ¿no? Pues hay una relación de poder, no hay consentimiento, etc. Es aquí, en esta aplicación, de cómo los profesionales van a identificar a las víctimas de trata, ¿no? ¿Qué criterios van a seguir? Están hablando de que las entidades que van a trabajar con víctimas de trata en este proceso tienen que estar especializadas, formadas, etc. Muy bien, si estamos hablando de que la trata es un fenómeno de coacción, de engaño, intimidación, etc., ¿cómo va a utilizarse esto cuando hablamos de trabajadoras del sexo? Porque sabemos que estos criterios están siendo utilizados para redirigir a las trabajadoras sexuales hacia una industria del rescate. Bueno, hay muchas cosas que decir, hay muy poco tiempo, pero también a mí me preocupa especialmente cuando hablan de estos acuerdos con proveedores de servicios de Internet, buscadores y redes sociales para sensibilizar sobre la trata y la explotación sexual y prevenir la demanda de dichos servicios. Varias veces no se habla de clientes, pero sí que se habla de consumidores. De nuevo, estamos viendo cómo la criminalización del trabajo sexual se ha ido extendiendo desde la criminalización callejera y ahora entramos en la parte digital. Como para prevenir y proteger a las víctimas de ser captadas en este entorno online, realmente esto se va a traducir en una criminalización del consumo de pornografía y de la publicidad, o va a haber una sensibilización hacia los consumidores para detectar cuándo puede haber trata. Pues claramente parece que la deriva de nuevo es la criminalización. Muchas gracias. Yo como voy a hablar de mis experiencias en los países abolicionistas, no sea más porque hable. Y que yo hable. Sí, está bien, Ruth, bienvenida. Lo que estamos tratando de responder un poco es cuáles son las líneas maestras de la ley antitrata y qué relación establece entre prostitución y trata. Bueno, hola, hemos llegado tarde, lo siento mucho, qué rabia haberme perdido lo de la mañana, lo de la tarde. Yo creo que la ley, ya se ha dicho, ¿no? Señala un poco más de lo mismo. Empezamos un recorrido hace unos años que va por esta senda de ser cada vez más claramente prohibicionistas y la ley, como decía también Lorena, ¿no? O sea, en lugar de ser una oportunidad para aprovechar y deslindar conceptos que son difíciles de deslindar, ¿no? De clarificar. Podríamos tener el concepto de trata de Varsovia o de la directiva o de Palermo, cualquiera me serviría. Tener luego explotación sexual por un lado, si es que quieren que sea eso la prostitución forzosa, explotación laboral en el trabajo sexual por otro lado, que sería una manera ¿no? digamos, de compaginar todo esto, pues en lugar de eso vuelve a ser todo un gurruño, ¿no? y una mezcla y una confusión. A mí, en principio, que se ponga el foco en el concepto de explotación me parece que es bueno. Me parece que es muy bueno porque, de hecho, para mí la categoría de trata, lo he dicho muchas veces, es una categoría perversa precisamente porque no aborda la explotación. Lo único que aborda es el traslado y la introducción de personas en el territorio de la Unión Europea. Entonces, que se hablase de explotación y que se hubiese, digamos, desarrollado más ese marco normativo que impide la explotación de trabajadores, sea cual sea el sector en el que se insertan, me parece que habría sido bueno y que nos habría permitido, por un lado, ver cuáles serían entonces esas condiciones que hacen que el trabajo sea insoportable, ¿no? Que sea ilegal, y habría indirectamente protegido, que también lo estaba diciendo la compañera, ¿no? Si hubiesen dicho cuáles son, o sea, si cualquier sector laboral digamos que previenes la trata en un sector laboral en la medida en que está regularizado y los derechos de los trabajadores están fortalecidos, reconocidos, es una manera de prevenir el abuso. Aquí no, aquí decimos esto no es posible, entonces como no es posible, pues yo no lo voy a proteger de nada que no sea prohibir, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad perdida y que, como eso no lo aborda, tampoco aporta, también lo decía Lorena, ¿no? Tampoco aporta nada en materia, digamos, de servicios, ¿no? Porque no nos dice, pues,
O sea, no refuerza los mecanismos o los instrumentos para poder identificar efectivamente las víctimas de trata de las que no, ¿no? Diferenciar las que son de las que no son. No sabemos. Seguimos con el mismo, con la misma conclusión. El portafolio es un poco. ¿Qué medidas serían más adecuadas en función de esa situación para una cosa, ¿no? Para unos casos y para otros? Que no dice tampoco nada. Entonces, en realidad, es una ley propagandística. Y como lo que quiere decir es que la trata es prostitución, la prostitución es trata y todos son malísimos y lo tenemos que eliminar, eso es lo que dice sin aportar mayor protección a nadie, ¿no? Que es al final lo preocupante. Se puede pasar a la siguiente. Podemos pasar a la siguiente, perfecto. ¿Qué impactos? No, pero tú querías hablar, sí. De mis experiencias en los países abolicionistas. Ok. Y que creo que engata con la segunda pregunta, que es ¿qué impactos se puede esperar de esta ley teniendo en cuenta el recorrido en otros países? Pues yo trabajaba en muchos países, en 11 países, entre ellos Suecia, Noruega y Islandia, que implementan el modelo sueco. Y pues sorprendentemente en esos países es donde más dinero he ganado. En Suecia yo estuve trabajando 3 años, en Noruega 6 meses y en Islandia 3 meses. Y yo diría que con el paso de los años el número de trabajadoras del sexo no se ha disminuido, pero se ha crecido. Vi por la página de Escort, por ejemplo, en Noruega hay hoy 749 chicas. Y cuando yo llegué a Noruega en 2009, habían 60. Entonces, de 60 a 149. Y para mí es evidente que lo mismo en Suecia y lo mismo en Islandia. Para mí es evidente que esa ley no disminuye el número de trabajadoras del sexo. Ahí la policía es nuestro enemigo. A mí me deportaron de Suecia una vez y una vez de Noruega. Me deportaron a España teniendo el permiso de residencia en España y teniendo el derecho de entrar a esos países y permanecer ahí 3 meses, creo. Me deportaron en una ocasión ponían por no tener motivos suficientes para entrar al país y en segunda ocasión por ganar dinero en una vía no honesta. Esa deportación no era... Pero eso se te cobran impuestos igual. Es honesta, por ser deshonesta. No era una deportación, digamos, muy seria. Yo volví casi al día siguiente. Sí. Fue muy desagradable para mí. Me encerraron en el centro de entrenamiento de extranjeros para una noche. Me escoltaron al avión, todos mirándome. La policía española luego esperándome en el aeropuerto. Fue muy desagradable. No soy la única a la que pasó eso. Yo tengo una compañera con el pasaporte lituano y es lituana, ciudadana europea, y a ella la deportaron 5 veces a Lituania. También conozco otros casos cuando a las chicas cercanas las deportaban a Rumanía y creo que esas eran víctimas de trata. Trabajaban en la calle y creo que sí, ellas eran víctimas de trata. Pues ahí acceder a una vivienda para trabajar es difícil si no eres trabajadora sexual, porque había en aquel tiempo había pocas viviendas en el mercado en general, y más cuando eres puta, no tienes contrato, solo quieres alquilar para, no sé, una semana, es difícil. No son países tan turísticos como España y no hay tantas viviendas en alquiler turístico. Así que este ya es un obstáculo muy grande, es súper difícil alquilar, por tanto tienes que alquilar algo, pedir a algún cliente y pagarlo con sexo. O tienes que moverte de un hotel al otro
y los hoteles hacen vigilancia y nos echan de los hoteles también. Saben más o menos cómo detectarnos, nos hacen vigilancia y nos echan sin devolver el dinero. Yo estoy en la lista negra de casi todos los hoteles de ahí. Ellos pasan la información de un hotel al otro. Por ejemplo, si me han pillado en Radisson Oslo, pasan esa información a Radisson Estocolmo. Y ahí yo automáticamente también estoy en la lista negra. Si me echan de los hoteles, no me devuelven el dinero. Y una vez me dejaron a las 12 de la noche en invierno a la calle con mi maleta, porque me echaron del hotel. Protección. Esa vez, 2 veces me pillaron con el cliente, pero yo hasta ahora tengo dudas si era cliente o si era agente de policía. Clientes no se comportan así, porque esos dos, uno en Noruega y otro en Suecia, no se querían quitar las bragas. Y es súper sospechoso. Me preguntaban que de dónde vienes, cómo trabajas, y eso. Estaba desnuda y como que intentando empezar a trabajar tiempo y tiempo. Y querían quitar las bragas. Escucho que me abren la puerta a patadas y entra la policía. Muy raro. Yo creo que eran agentes de la policía, esos clientes falsos. Pues ahí... Sí. Esa acción que hicieron de tirar la patada, ¿era para ayudarte a ti porque estabas siendo víctima de una violación pagada o qué? Lo estaban protegiendo. Cualquier sexo de pago es una violación, pero no me trataron como víctima de violación. En ningún momento me propusieron ayuda, nada de ayuda. No era para ayudarte. No, era para echarme, para meterme miedo, para que yo no viniera más. Y ahí las ayudas que hay para las víctimas de violación son para residentes o nacionales. Cuando ellos saben que la mayoría de las putas no somos ni suecas ni tenemos el permiso de residente sueco, así que les sale barato, no tienen que ayudarnos ni nada. Y esa situación de que nos sentimos perseguidos por la policía hace que muchas chicas deciden solo hacer salidas, pero las 24 horas. Eso implica que tienes que trabajar 24 horas para ganar el mismo dinero. Y los clientes que llaman por la noche son borrachos o drogados. No es el mejor tipo de cliente. Puede surgir situaciones de peligro. Y es súper difícil que la chica denuncie situaciones de mucho peligro de mis compañeras cuando a una le pusieron pistola a la cabeza, a otra le robaron todo del piso que alquilaba y ninguna de ellas denunció, porque tú valoras y piensas, bueno, si denuncio me van a echar quizás del país o algo, mejor no denunciar. La policía no es nuestro amigo, está claro. Y de los clientes tampoco. Si yo detectara algún caso de trata, yo no voy a denunciar, está claro. El cliente menos todavía. También, sorprendentemente, sí, como dije, por ejemplo, en Oslo éramos 60 chicas online. Con el tiempo yo noté que cada día vienen más y más chicas. Entonces, como el trabajo se repartía entre más compañeros, ya no era tan beneficioso. Yo dejé de ir a esos países. Yo conozco también compañeras que por esta constante persecución han decidido trabajar en las caravanas. Alquilaban caravanas, iban por países y traían clientes a las caravanas. Se piensa que son países muy seguros, pero no lo es. Por lo menos, no sé, Oslo no es tan seguro.
que ahí hay bandas criminales que saben dónde están las personas vulnerables, nosotras saben que nos vamos a denunciar y nos roban. Lo que sí que ahí se ha disminuido es el número de las trabajadoras en la calle, pero yo lo atribuyo al que nos estamos internetizando todos, y incluidas las, y ahí hace mucho frío para trabajar y es bastante oscuro. Entonces la parte de las putas de la calle se han ido a internet. Quedan algunas en la calle, pero ya menos que antes. Pero lo atribuyo yo a que nos estamos internetizando. Y bueno, para las compañeras que quedan en la calle, ellas tienen que tomar decisiones súper rápido porque se sienten perseguidas por la policía, tienen que subir al coche rápido, sin escanear. Y claro, eso lleva a que puedes estar en una situación muy peligrosa, puedes encontrar con gente peligrosa y no vas a poder denunciar ni nada. Y bueno, creo que es básicamente todo. Creo que podría añadir más cosas. El alquiler es muy caro y los anuncios más caros que en España también, por eso, porque hay pocas páginas web que están, no sé, toleradas por el gobierno y el precio de los anuncios es bastante elevado, más caro que aquí seguro. Pero también el precio del sexo es más alto que aquí, mucho más alto. Una hora en Estocolmo, 250 euros. Sí. Sí que sale coronas. Sí, como os dije, ahí es donde más dinero he ganado. Eran buenos tiempos. Bueno, gracias, Vera. No sé si hay alguna más que quiera continuar con la pregunta de qué impacto se pueden esperar de esta ley. Y recuerden que tenía una segunda parte esta pregunta, que era qué impactos particulares tiene sobre las trabajadoras sexuales migrantes, que también Vera introdujo. Sí, yo complementando lo que dijo Vera, bueno, no es muy difícil de ver. Ya está Francia, está analizado por Médicos del Mundo, está Noruega, analizado por Amnesty Internacional, Irlanda también lo mismo por Amnesty Internacional. Están los estudios, están ahí. Lo que pasa es que quien los debería tomar les da igual, porque, bueno, también ayudan esto también ayuda a un control de fronteras, a un control de cuerpos feminizados, cuerpos racializados, que además actúa un mecanismo de hay que comprarle juguetitos a la policía para que vigilen. Entonces, es como todo un poco una industria que se mueve a partir del pretexto de la lucha contra la trata, que en realidad sabemos que viene de una ley migratoria europea que es súper restrictiva y que no puedes venir a territorio Schengen, o sea, para venir a una reunión de cuestiones de derechos humanos, tipo a la ILGA, a las Naciones Unidas, a Suiza, no te dan los visados. Es que no te dan los visados por más que tengas boleto de regreso. Si vienes de según qué países, no te dan el visado. Entonces, ya sabemos que las consecuencias son más represión, es todo un negocio, porque todas estas señoras carcelarias que se han montado bien el chiringuito, que eso sí es un chiringuito bueno, está rescatando, pero a la hora de que hay pandemias, váyase a buscar la iglesia, vaya a pedir a la iglesia que acá estamos cerradas porque hay pandemia. Eso lo pasó, lo puede decir Ninfa, que teníamos una grabación de APRAM, que le preguntábamos y decían, no, usted vaya a los mensajeros de la paz, ahí vaya usted. Como, bueno, ustedes le están dando 1 millón de euros el Estado español para que nos atiendan. Nada, entonces ya la conocemos estos impactos, y los impactos se dejaron sentir en Francia. O sea, en los últimos 3, 4 años hemos tenido un montón de suicidios, de compañeras, simplemente por la situación económica, más el COVID y bueno, la salud mental en general. Ya no la teníamos bien, bueno, la tenemos bastante mal, todavía 4 años después de la pandemia, ¿no? Precisamente, y siguiendo con
las cuestiones vinculadas con los efectos de disuasión del derecho penal, es decir, si se ha podido probar que el castigo del cliente intimida, disuade a aquellos potenciales compradores. Efectivamente, se habla de guerra de cifras. Hay algunos estudios que dicen que sí, que ha habido en aquellos países donde se ha implementado el modelo que podríamos llamar criminalizador más que abolicionista, ¿no? De la misma forma que ahora se está diciendo que el mejor concepto es modelo descriminalizador. Pues bueno, si es descriminalizador es porque el otro es criminalizador. Pues este modelo criminalizador, precisamente, algunos estados dicen que sí, que ha disminuido la prostitución y la trata, pero hay muchos otros estudios que lo que establecen es que, primero, se ha producido una invisibilización del trabajo sexual, es decir, que ha pasado de la calle a lugares cerrados. En segundo lugar, mayores dificultades de persecución, porque parece ser que muchas veces la manera de detectar a los tratantes era con la ayuda de los clientes. Si ahora los clientes cometen un delito porque precisamente esa compra de sexo es delictiva, lo que pasa es que se están autoinculpando, con lo cual no hay ningún incentivo para que colaboren con la policía. Y por último, el efecto desplazamiento, ¿no? Que se van a otros países. Con lo cual, insisto, porque tampoco hay que desmerecer la existencia ni esconder, no tenemos que incurrir en el vicio que estamos criticando, que existen estudios que dicen que hay una disminución de la trata como consecuencia de los modelos abolicionistas, pero hay muchos otros que no. Hay unos efectos adversos que no se pueden desdeñar y, sobre todo, que en principio, desde la lógica del derecho penal, lo que se dice es que esto se justifica, además es doctrina del Constitucional, en tanto en cuanto sirva para evitar conductas indeseadas. Si no nos pueden probar que efectivamente estén existiendo estos efectos intimidatorios, desde esta lógica, el modelo criminalizador no se puede sostener. Bueno, pero igualmente no es que no lo refuerza el hecho de que hay menos trata. O sea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que cada año saca sus estudios sobre las tratas, Irlanda del Norte pasó está peor, tiene más casos de trata. Y entonces, es que no lo apoya nada, es que es puro, pues simplemente porque Suecia dice que funciona y porque hay menos putas en la calle, pero te vas a Escort Sweden y te sale en todas partes. Entonces es mentira todo, es que es una mentira. Acrescentar brevemente duas coisas, duas questões. Os efeitos, os impactos negativos foram, digamos, claramente descritos anteriormente. Eu diria também que devemos considerar que não sofre impactos negativos das leis e das políticas antitrata. Devemos considerar que hoje em dia há uma grandíssima parte de organizações não governamentais, de organizações que há uns anos tinham outros objetivos, tinham outras missões, e que mudaram essas missões, mudaram os objetivos. Ou organizações que nasceram preocupando-se com a trata. Bom, essas organizações são organizações que provavelmente não estão nessa sala e que são organizações que sim têm tido um impacto positivo da antitrata, das leis e das políticas antitráfico. Tem tido um impacto positivo em termos simbólicos, em termos financeiros. E cuidado, porque a mesma coisa acontece também no caso de muitas pesquisadoras e de muitos pesquisadores. Também há imensos colegas a trabalharem nesse campo, a trabalharem sobre tráfico e, digamos, provavelmente de uma forma pouco crítica, fazer próprias as preocupações securitárias, as preocupações relacionadas com controles que foram eficazmente descritos anteriormente, controles do mercado do sexo, controles das fronteiras, etc. Portanto, sim, cuidado, provavelmente deveríamos refletir também sobre os impactos positivos e os agentes que atualmente estão no combate ao tráfico, no que é também chamado de indústria do resgate, e que sim tem impactos imensamente positivos. Última coisa, muito brevemente, vamos ver em quantos países é possível que experiências como a que foram relatadas anteriormente pela Vera, pelas várias companheiras da mesa, são tidas em conta
a quando da elaboração de leis e políticas. Raramente, eu diria nunca, organizações de trabalhadoras e de trabalhadores do sexo são convocadas, estão nas mesas onde as políticas e as leis são elaboradas. Portanto, outro elemento sobre o qual, na minha leitura, deveríamos refletir e, eventualmente, agir. Yo, un par de apuntes para añadir a lo que han dicho las compañeras, desconfianzas que me producen al leer el texto, es que, bueno, habla de que la identificación provisional se iniciará mediante una entrevista a la persona detectada y esta entrevista tiene que realizarse con la participación de una entidad colaboradora especializada. Entonces, de nuevo, yo creo que sí que hay que hacer un análisis crítico de cuáles van a ser las entidades especializadas que van a encargarse de esos procedimientos de identificación, porque como ya sabemos, las entidades pro derechos estamos siendo constantemente excluidas de las mesas técnicas, de, bueno, absolutamente todo. Entonces esto a mí primero me genera mucha desconfianza. También porque, bueno, desde otras hemos colaborado con otras ONGs que trabajan en CIES, aquí está Yosuna, es jurista y que también ha trabajado mucho con el tema de encerramiento de personas extranjeras en situación administrativa irregular, y hemos visto cómo muchas entidades han intentado forzar a las trabajadoras sexuales que han sido encerradas en estos lugares para identificarse como víctimas de trata. Para ampliar de nuevo pues, un poco los números que tienen en sus informes anuales. De nuevo, también el tema de la policía nos resulta, también nos genera mucha desconfianza, y creo que aquí es muy importante hablar de AFEMTRAS, que nos han estado advirtiendo durante muchos años, que es la propia UCRIF, que tiene competencias con respecto a la trata, la que durante muchos años ha estado imputando a las trabajadoras sexuales de calle. Entonces, creo que también tenemos que ser muy críticas con el poder que le damos a la policía, porque rara vez se utiliza para fortalecer a las comunidades más desprovistas de poder, y al contrario lo que se hace es reforzar el control migratorio, la pobreza, etc. Y ya por último, en cuanto a la ley de extranjería y cómo puede afectar esta ley sin abordar la ley de extranjería, a mí me resulta también muy curioso porque habla que es muy importante reconocer para prevenir la trata, no únicamente en el destino, es decir, en el Estado español, sino en el país de origen. Entonces, si estamos hablando de que hay que prevenirlo, tal vez tendremos que incidir, como han dicho el resto de compañeras, en las políticas migratorias. Si tus estándares para que las personas puedan acceder al país tienen que ver, en parte, para obtener una visa, como decía Sabrina, tienes que tener miles de euros en la cuenta para demostrar que eres turista y vienes aquí a consumir como turista y a gastarte el dinero y no a quedarte después ilegalmente en el país, tiene que ver con la dificultad de emigrar. Entonces, también esto de prevenir en los países de origen no se especifica cómo, y esto también pues me parece que es reseñable. Y luego sí que habla de que no se puede deportar a las personas, o sea, no se puede hacer una devolución a las víctimas de trata sin su consentimiento informado. Esto, pues en principio, parece una medida interesante, pero entonces me pregunto, en las redadas que la policía hace constantemente en los lugares donde las trabajadoras sexuales trabajan a terceros, cuando estas personas están en situación administrativa irregular y no se declaran a sí mismas como víctimas de trata, ¿a qué derechos pueden acceder si no tienen este reconocimiento? ¿Me explico? Porque te entra la ley migratoria. Para garantizarse unos derechos civiles básicos, pasa a partir de reconocerse como víctima. Y a mí esto me parece súper preocupante, porque está claro que en la prostitución hay muchas violencias, pero no hay como herramientas para abordar estas violencias si no hay un reconocimiento como trata. Y esto es súper revictimizante, y la propia ley habla de que hay que no revictimizar a las personas. Entonces,
Si el único, muchas veces vemos que algunas trabajadoras sexuales se identifican a sí mismas como víctimas de trata para poder tener este estatus no se dice refugiada, no se dice, bueno, de protección, estado de protección. claro, para tener una protección internacional. Entonces, parece que acceder a los derechos solo es posible si te identificas como víctima. Y sí, sentencia. Me parece un problema. Además, como víctima de una manera muy concreta, porque podemos ser víctimas de muchas violencias, pero solo se reconoce esto a través de una narrativa como muy concreta que es pues, la trata. Sí, claro. Sí. Hablando del impacto que puede tener la propuesta de esta ley en España, yo creo que se subirá el precio del alquiler. Ya hoy en día es más, pero las chicas migrantes van a ser casi totalmente excluidas, porque el casero va a pensar que cualquier chica migrante es una prostituta, entonces vamos a estar totalmente excluidas y siempre. Cuando hay demanda, sube el precio va a subir todavía más, va a haber más clandestinidad y también yo creo que el precio de los anuncios subirá más. Las páginas donde podemos anunciarnos se van a mover a, no sé, Islas Caimanes. Tendremos que pagar con criptomoneda y va a ser para la policía, va a ser muy difícil para investigar los casos de trata reales y casi imposible si, yo no sé, pero si la página está basada en las Islas Caimanes, a donde no llega la legislación española, se va a poder acceder a la información del anuncio, de quién ha puesto el anuncio, quién lo pagó para así justificar el caso de trata. Yo creo que no va a ser posible. Entonces la policía no tendrá pruebas para castigar al que sí que es tratante, al que es tratante de verdad. Entonces, pues es muy maligna esa ley, propuesta de la ley. Sí, sí, claro. Bueno, yo quería agregar que la ley, en esto, digamos, de tener una buena propaganda inicial respecto de qué es lo que mejoraría en cuanto a derechos, también habla de que haría un abordaje interseccional, cosa que obviamente se diluye en todo el proyecto y no aparece más, digamos, una perspectiva, un abordaje interseccional, salvo cuando se nombra de nuevo el tema migratorio, pero tampoco amplía ni mejora derechos, vuelve a poner los mismos que ya estaban en la ley de extranjería. Y esto vuelve a ser la misma crítica ya a la ley de extranjería, que de por sí, ya que hablábamos de explotación, crea bolsas de explotación con personas que están en situación administrativa irregular, pero no pueden regularizar su situación ni aún encontrando un contrato de trabajo hasta que pase una cantidad de 2 o 3 años según las circunstancias. Por lo tanto, tenemos un sistema perverso que sí que genera estas bolsas de personas explotables, pero por otro lado dice que va a luchar contra la explotación. Yo quería recordar también que cuando decía esto de dar muchos derechos, o sea, como que dice que va a dar muchos derechos, recordemos que el Estado español, en un caso donde una mujer se identifica aquí en el aeropuerto de Barajas como una víctima de trata y dice, hey, yo quiero que me den todos estos derechos, y resulta que le dicen, sí, pero usted primero no pase la frontera porque vamos a ver qué hacemos. Entonces es como cuando en realidad se pone en jaque el sistema migratorio con el sistema, digamos, de protección o garantía a las víctimas de trata, ya sabemos cuál es el que prevalece. Y hay una persona que está en esta situación y que de hecho hubo una denuncia, o sea, sería lo que llamaríamos violencia institucional. Por lo tanto, muchos discursos de ayudas o tal, pero en la práctica no. Respecto creo que hay que mirar muy bien, y yo tenía apuntado aquí, hay un trabajo de Marisa Tarantino, que es también una académica argentina, que recogió los relatos de las mujeres y hace su tesis doctoral es sobre los 10 años de políticas públicas en materia de trata en Argentina. Y ella lo que señala a través del relato de las mujeres es la bola de cristal de lo que pasaría con esa ley, digamos. Que es como, esto ya ha pasado en los últimos 10 años en Argentina. Que es que realmente cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de abordaje pasa por el reconocimiento, la autoidentificación como víctima de trata. Y por lo tanto se inflan los números de trata, pero luego tampoco hay un despliegue de grandes políticas o ayudas, pero efectivamente sí que hay unos números de personas que están en esa situación.
Y de nuevo también tiene que ver con quiénes son los que identifican, quiénes son los que acompañan, qué recursos hay, y que en este caso también se otorgan. Ella hace un estudio y muestra, igual que lo que ya está ocurriendo aquí, digamos, cómo las subvenciones se dan a entidades que tienen esta mirada criminalizadora y que por lo tanto, si tú no entras en esa dinámica y en esa perspectiva, pues no serás una buena víctima. O sea, volvemos a todos los clásicos estereotipos de la buena y la mala víctima. También quería señalar, como tenía aquí como hay estudios como se ha señalado, digamos, en distintos países, pero sí que hay uno que me ha llamado la atención y que nosotros pusimos en el informe, que era uno de Mundo en Movimiento, que constató que solo un CIE, el 53% de las mujeres encerradas entre 2021 y 2022 eran trabajadoras sexuales, pero las cuales también, digamos, se les compele a identificarse como víctimas de trata si quieres acceder al tema de los permisos o a la no expulsión. Entonces ahí vemos cómo de nuevo se mezclan los conceptos de trabajo sexual y trata, y donde termina siendo la obligación de las mujeres migrantes en situación irregular comportarse como esta buena víctima de trata para obtener el permiso y todo esto. Entonces creo que de nuevo es otra oportunidad perdida de darle contenido real al concepto de interseccionalidad. Es otro tema donde hay una apropiación jurídica del concepto interseccionalidad para después en la práctica, digamos, vaciarlo de contenido. Porque de nuevo digo, en términos de la ley, solo se dice como las mujeres migrantes serán más vulnerables, que de nuevo pone en la esencia de las personas migrantes esa vulnerabilidad, cuando en realidad lo que tenemos que poner es otra persona es la que vulnera los derechos de los migrantes. Y por otro lado, la idea de que no mejora en nada ni cambia la ley de extranjería, ni otorga, no otorga ninguna estructura ni institucional ni de recursos, y por lo tanto no tiene un impacto positivo y sobre todo sí criminalizador en el caso de las mujeres migrantes. Y para caso de otros países, Argentina lleva 10 años con una ley parecida. Me gustaría añadir un par de cosas un poco al hilo de lo que estabais diciendo, porque yo creo que, bueno, desde siempre el discurso sobre la trata y la prostitución ha sido funcional a las políticas migratorias restrictivas, y eso lo tenemos así desde el 85. Es decir, que esto no, la ley no lo cambia, ¿no? O sea, nos quedamos como estábamos en eso. Y más que mirar cuál sería el impacto negativo, lo que veo es todo lo que no se hace. Es decir, ya nos han dicho por activa y por pasiva, Greta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, todo lo que no funciona, ¿no? O sea, los fallos en la protección. Pongámonos digamos, si me hago colega de los abolicionistas y digo, sí, necesitamos más protección, ¿no? Efectivamente, aquí hay un problema. Si me pongo de ese lado y miro todas las cosas que ya se ha dicho que se están haciendo mal, porque la ley no las aborda. Porque entraría además a tratar esas cuestiones de interseccionalidad que tú dices, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con esto que estabais ahora discutiendo de la necesidad de declararte víctima para encontrar efectivamente protección, hay un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2020 que es un poco el que cambia esto, ¿no? Que es MC contra Bulgaria, y es una niña de 16 años que vive tutelada por el Estado, y vía Facebook, un amigo o una persona que se hace pasar por sus padres la recluta y la pone a trabajar en un piso, y ella denuncia. Entonces las autoridades dicen, uy, si no es como víctima de trata no te puedo proteger de nada. Imagínate, una niña de 16 años, ¿no? Si no es como víctima de trata no te puedo proteger de nada. Y el tribunal le dice, oye, qué bien que lo has hecho. Sí, ¿no? Pero ese reconocimiento de víctima de trata tenía que ir aparejado de unos derechos que tú no le has dado a esta niña, ¿no? Pero está bien que eso sea trata. Entonces ya es como que si no es trata no es lo suficientemente malo, nada, como para que entremos a abordar las cuestiones. Tenemos que ponerle esa etiqueta. Y a partir de esa etiqueta podemos. Y ya no solo engrosar entonces números o decir, ya tengo más usuarias del servicio, sino que es que realmente no tenemos ninguna herramienta si no es esa, porque no hemos desarrollado ninguna herramienta si no es esa, para efectivamente proteger de cualquiera que sea el abuso, ¿no? Porque no tenemos para proteger tampoco de otros abusos. Entonces a mí eso me parece preocupante, porque además a partir de ahí el Tribunal Europeo lo que está, digamos, que tampoco ha habido tantas sentencias más después de eso, pero que de alguna manera lo que dice es, efectivamente,
Tú tienes la obligación de reconocer que es víctima de trata, tienes que revisar tu sistema de identificación de víctimas, por tanto, todo lo que estamos diciendo de que sea la UCRIF, de que haya unos fallos enormes en esa detección, de que no haya formación, de que haya putofobia, de que haya todos los estereotipos, todo eso no hay que trabajarlo, todo eso no es prevención. Solo es prevención, ¿no? Claro, que no consuma poco, trabajo sexual, sí. No, o que no. Entonces, a mí me parece que ahí había muchas cosas que se podían trabajar que no se han trabajado. La última sentencia que lo comentábamos hace poco, ¿no? Que alguien la pasó por el chat, entonces yo me la he leído de camino en el tren, que es el caso en España, y entonces hay una disputa sobre, o sea, es PS contra España. Y hay una disputa porque ella dice que esto no se ha investigado suficientemente bien, porque desde que ella denuncia hasta que empieza a ver algo pasan 5 años. Entonces, bueno, y ella dice que es una voz, ¿no? Y una de las cosas que hay en disputa y en la que se escudan los tribunales españoles para no entrar a proteger efectivamente a la víctima de trata más o para investigar adecuadamente porque le dan el permiso de residencia y ya está, es que no sabemos si es menor o mayor de edad. Entonces, si es menor, es trata seguro, pero si es mayor, entonces yo ya no tengo que investigar. Perdón. Cuando además es discutidísimo cómo se determina la edad de las personas migrantes, tenemos resoluciones internacionales de 1000 organismos que nos dicen que lo hacemos mal, y eso tampoco se aborda. Quiero decir, todas estas cosas que ya sabemos que tenemos agujeros así de gordos por los que el sistema falla en la protección, no se aborda. Y seguimos con el trazo grueso de el problema es el sexo y no la explotación. Porque el problema, o sea, es lo que tú decías, aquí generamos bolsas de irregulares, generamos mercados laborales de explotación. Tienes que prevenir para que tú no explotes y pagues suficiente por el trabajo que hace la gente. Eso no es prevención, ¿no? Regular los trabajos, eso no es prevención. Lo único que hay que prevenir es eso, el consumo de pornografía y de sexo. Entonces, claro, es que, o sea... Es que alguien tiene que cuidar barato al abuelito y al niño, entonces, para que la señora vaya a hacer políticas antitrata, claro. Sí, pero entonces es como que es muy ideológico, ¿no? Por eso yo decía, es propaganda, ¿no? Es muy de propaganda, porque esos problemas que ya sabemos que están, y no porque lo diga una ONG, sino porque nos lo dicen organismos internacionales que están controlando si estamos o no lo estamos haciendo bien, todo eso silencio. No vamos a revisar nada, no vamos a ver, pero no consumas sexo, que es malo. Sí. Bien. Bueno, voy a introducir la última pregunta, pero antes de introducirla, quería dialogar un poquito contigo sobre esta cuestión de la prevención en los países de origen, ¿no? Como propuesta de la anual. Eso es algo que no es nuevo. Yo hice investigación sobre trabajo sexual en España entre 2004 y 2014. Interesaba sobre todo en cómo estaban las brasileñas en la industria del sexo. Y una cosa que es muy impresionante y que pasa no solamente con España y otros países europeos, sino con Estados Unidos, es que se hacen acuerdos internacionales con los cuales las fronteras de Schengen y las fronteras de los Estados Unidos van cada vez más al sur. Entonces, concretamente, lo que pasaba en Brasil es que por acuerdos bilaterales con la policía brasileña, cualquier brasileña que fuera vista como más pobre, como más oscura, era detenida en los aeropuertos de Brasil, particularmente en Río de Janeiro, y no se les permitía embarcar, lo que es absolutamente inconstitucional, sob alegación de estar protegiendo ellos de la trata de personas. Esto lo hace Schengen, pero como decía, también lo hace Estados Unidos, y a través de inversiones en ONGs, no solamente acuerdos bilaterales con la policía, y a través del apoyo de agencias internacionales como por ejemplo ACNUR y la propia Organización Internacional de las Migraciones. Entonces es algo importante para prestar atención. Bueno, y ahora vamos a pasar a la última pregunta
con el objetivo de que nuestras ponentes respondan, pero también de poder abrir al público, porque seguro que hay un montón de intervenciones. Y la última pregunta ¿es posible asegurar los derechos laborales y sociales de las trabajadoras sexuales en este marco normativo? No. En este marco. No, ya está, no. Punto. No, porque también tienes en la exposición de motivos que te sacan este es la de la relatora especial, el informe sobre prostitución de la relatora de violencia contra las mujeres, que la batalla está básicamente en que no quieren que se llame trabajo, no quiere, o sea, mujeres en prostitución, prostituidas, tal. De hecho, hay presiones muy heavies en ONU-SIDA y en la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en ONU-SIDA, que la directora, muy sudafricana, es un huevo kinder, es decir, negra por fuera y blanca por dentro. Es súper carcelaria, parece que ella perdió la batalla en ONU-SIDA, porque depende de varias agencias de la ONU. Me dice, bueno, no va a cambiar la política de la agencia, o sea, va a seguir nombrándonos como trabajadoras sexuales, que esa es la presión, pero sin embargo ella nos dijo, para mí no es un trabajo lo que ustedes hacen. Entonces, bueno, la guerra está servida. Yo se lo agradecí porque es como, bueno, al menos ya se sacó la careta la señora Winnie, pero siempre en todas las leyes, la exposición de motivos, ahora van a poner esto. La relatora especial dijo que no sé qué, y acá dice, esto no, dice terminología y definiciones, y en una pone, la relatora especial no utiliza los términos trabajo sexual y trabajador sexual en el informe, porque según ellas es toda violencia. Alguien nos dijo que estamos glamorizando la prostitución. ¿Cómo? ¿Usted el trabajo? Usted no ha trabajado mucho, porque en realidad el trabajo es muy poco glamoroso en general. Entonces, el suyo sí, eso fue una diputada, una eurodiputada alemana. Dije, seguramente usted sí es muy glamoroso su trabajo, pero no sé, pregúntele a las empleadas domésticas, a lo mejor sí, me parece que no. Entonces, pronto y mal, no. Y no vamos a ser ni trabajadoras, ni trabajadoras, o sea, el hecho de trabajadoras sexuales, que está como, en inglés, está como sex worker, se puede, o sea, está aceptado sex work, ¿no? Entonces, y la batalla es esto, es que ni siquiera lo que ya estaba aceptado, eso lo quieren quitar. Entonces, mal y pronto no, ya está. Ni de las trabajadoras sexuales, ni del resto de mujeres en trabajos precarios, que es a lo que nos quieren mandar. Y que, como dijeron, están ampliando el ejército de reserva de mujeres pobres, bueno, pues que eso sí, que sean muy amorosas, muy cariñosas y todo con el abuelito, porque hay que tener el cariño que sea como de la familia. Desgraciadas. Sí, Mariana. Sí, yo, bueno, sobre esta última pregunta, porque a mí me parece, sobre una cuestión que me gustaría hacer hincapié, es que si analizamos los argumentos del abolicionismo, podemos diferenciar dos premisas sobre los que se asientan los postulados. El primero es el que estamos discutiendo aquí y que está en la ley, y que rezaría: la prostitución no es voluntaria, es decir, no hay consentimiento. O bien, por eso es tan importante de vincularlo con la trata, porque están forzadas, con lo cual, si están forzadas, obviamente no existe consentimiento. Primera vía, claro, ¿qué contraargumentan algunas mujeres? No, oiga, que yo no soy ni víctima de un tratante ni de un proxeneta. Bueno, y aquí viene la segunda vía, pero usted es vulnerable, usted está en una situación en la que no tiene otras salidas profesionales, con lo cual su vulnerabilidad hace que su consentimiento no se pueda reconocer. No es que no exista, usted está diciendo que sí, pero yo no lo puedo reconocer, al igual que respecto de un menor de edad, de una persona con discapacidad. De nuevo, contraargumento: no, mire, yo no soy vulnerable, yo tendría otras salidas, pero prefiero esta vía. Claro, aquí viene la tercera contraargumentación del abolicionismo. Bueno, usted está diciendo que no es víctima de trata, que no es vulnerable, pero está logotizada por el patriarcado. Se llama, es que está así teorizado, la versión patriarcal de la independencia. Usted se cree libre, pero en realidad no lo es, y no se da cuenta de que el patriarcado en realidad la ha hecho creer que está realizando una conducta por propia voluntad, pero en realidad es al servicio de los varones. Claro, contraargumentan: no, mire, ni estoy, ¿verdad?,
siendo víctima de trata, ni soy vulnerable, ni estoy logotizada. Claro, aquí viene la segunda premisa, tienen que cambiarla. No es ya que el consentimiento no exista, es decir, que la prostitución no sea voluntaria, sino que no es disponible. La prostitución no es disponible porque usted está afectando a derechos tanto individuales como colectivos y, por tanto, no lo podemos reconocer como trabajo, al igual que no se reconoce el que un tercero más allá de los contextos eutanásicos, pero por eso es delito, ¿verdad?, el participar en un suicidio ajeno o en una lesión ajena, porque la disposición de la vida no se reconoce como derecho total o absoluto. Esta es la idea. La mercantilización de la sexualidad no es disponible. Usted puede tener sexo por amor, para procrear, por deseo, pero no a cambio de dinero. ¿Por qué? Porque eso, como decíamos, atenta a su propia dignidad, y aquí aparece el discurso de no es usted la buena mujer, la mujer decente, es una mujer indecente porque eso es indigno. Y en ocasiones también aparece, yo creo que esto está en la agenda, en realidad, del abolicionismo. No tiene que ver con la trata, tiene que ver con el género en mayúsculas. El hecho de que exista la prostitución hace que se perpetúe una institución que, al fin y al cabo, hace que esa desigualdad entre hombres y mujeres pueda continuar. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es acabar con esa institución. Claro, ¿cuál es el problema, a mi juicio? Que creo que es lo que late, Lo que pasa es que lo que vende es la trata. Pero yo creo que lo que está aquí detrás es el género en mayúsculas. ¿Cuál es el problema, a mi juicio? Que, hombre, desde la poltrona académica y política, imponer un deber de tolerancia a las mujeres que previamente han descrito como especialmente vulnerables, según la cual tienen que sacrificarse por el género en mayúsculas y no tener un trabajo, me parece primero contradictorio, porque si precisamente has dicho que son vulnerables, hombre, que no se sacrifiquen ellas. Y por ello me parece mezquino, me parece que mandar a luchar por una igualdad de género, que yo no voy a negar la mayor, yo he sido voluntaria en la Cruz Roja en Barcelona, en un programa de apoyo a la prostitución, y yo la verdad, como descripción, no voy a negar que sea un fenómeno con un contenido marcado de género. Es decir, las mujeres cuando en clubs pues las veía que se vestían y estaban los varoncitos allí sentados y las mujeres pues cambiándose de ropa, esta sí, esta no, hombre, algo de una descripción de mujeres al servicio de varones, la descripción no la voy a negar, pero me parece que hay muchas otras instituciones que también son manifestación de una sociedad patriarcal, que hay que intentar luchar, establecer políticas públicas para una mayor igualdad, pero no a costa de personas que, como decimos, efectivamente se encuentran en estamentos pues, más vulnerables de la sociedad, y que efectivamente cuando trabajan en casa, me gustaría preguntar a las abolicionistas quién trabaja en su casa limpiando, si no son mujeres, si no son pobres, si no son inmigrantes. Para eso sí, pero para el sexo no. Y vuelve a aparecer porque es el sexo, es de sex stupid, o sea, es una cuestión que tiene que ver con la sexualidad y, como decía, con el género. Con lo cual lo disfrazan, con esto acabo, con que les importa porque esto acabará con la trata. Pero es que ya saben que no, pero es que no es una cuestión de trata, es una cuestión de sexo y por ello de género, de sexo de mujeres, ¿no?, al servicio de hombres y por tanto de género en mayúsculas. Con lo cual, ¿cómo vamos a hablar de derechos laborales y sociales si se está negando el derecho a disponer de la sexualidad? Es que obviamente, corto y mal, no. Así grandes. Pero el matrimonio heterosexual, bien, ¿no? Eso, bien. Eso no es una institución patriarcal ni nada. Eso porque eso no es sexo a cambio de dinero, es sexo por amor o para procrear, y ese no es el problema. ¿Quieres? Sí, ahí sin problema. Hay tiempo, va a haber tiempo para todo. A mí muchas veces, viendo, escuchando a las abolicionistas, me hace pensar que quizás ellas tienen problemas con su propia sexualidad. Y para justificarlo, bueno, no puede ser que lo hagan porque quieren, porque disfrutan de sexo. Ninguna puede. Lo hacen porque están obligadas. Es una violación y tal cual. Y a ver si será por eso, porque tienen problemas con su propia sexualidad. A questão estava relacionada com se é possível assegurar direitos laborais e sociais às trabalhadoras do sexo, às pessoas que trabalham no mercado do sexo. Possível. Eu diria que não devemos ser ingênuas.
Ou seja, as leis atuais antitráfico, as políticas antitráfico, as intervenções antitráfico, muitas vezes têm como protagonistas pessoas preocupadas para os demais, mas como leis, como políticas, como intervenções, não surgem para defender os direitos das trabalhadoras, dos trabalhadores do sexo. Não tem esse objetivo, e digo mais, lembro uma coisa que acho que é bem considerar. Os instrumentos internacionais, historicamente, não tiveram disposições obrigatórias para proteger os direitos das pessoas traficadas. Eu diria que hoje em dia a mobilização da ideia de vítima de tráfico tem como único objetivo de se defenderem do antitráfico. Portanto, dentro desse marco, penso eu que é importante refletir, não é? É importante considerar esses elementos, que são elementos históricos, são elementos que caracterizam os diferentes países e são elementos a partir dos quais podemos eventualmente esperar de defender-nos do antitráfico. Está desconectada, conectando, no sé. Sí. La respuesta de si puede garantizar los derechos, yo creo que en la medida en que traspasa el límite de separación entre una definición de trata y el abordaje, que era lo que hacía la Directiva Europea y el Convenio de Varsovia, y mezcla los temas de explotación, digamos, en términos pornografía de manera genérica, ya no puede establecerse un modelo que regule de forma separada, o sea, imposible. Más teniendo en cuenta, como dije antes, que está el artículo 177 cuarto, que castiga a los clientes, y en esto de la proporcionalidad de las penas, la pena es de 1 año a 4 años de prisión. Piensen que el acoso sexual está castigado con 18 meses. Lo digo por la proporción de las penas, esto de que nos importaba el sexo o nos importa otras cosas, cuando hay una falta a la libertad sexual, son penas muy inferiores. Y no, con esto no quiero decir que tengan que subir las penas, pero estoy diciendo que frente a legislaciones que están más o menos por 9 años, la intensidad del castigo penal, en el caso del cliente, 1 a 4 años, y la tercería locativa también, con por lo tanto, es una ley que si bien se denomina para proteger a las víctimas de trata, pues muchos derechos no amplía, o garantía de esos derechos no amplía, pero sí que amplía la criminalización de todo lo que tiene que ver con la prostitución de manera importante. Y yo también quería recordar, con esto de no seamos ingenuas, estaba me venían a la cabeza dos cosas. Dentro de estos pequeños granitos de arena que hacemos lo que podemos donde estamos, en la universidad hace 2 años académicos, dirigí el TFG de una alumna brillante de criminología que vació toda la jurisprudencia en temas de trata para ver si se había aplicado alguna vez y cómo la eximente de responsabilidad penal, que establece que los delitos cometidos dentro de la trata serán exentos de responsabilidad penal. Y esta alumna dijo, voy a buscar toda la jurisprudencia, vació toda la jurisprudencia de un periodo de tiempo importante, y el resultado, adivinen cuántas veces se ha aplicado. Ninguna. Ninguna. Claro. Ninguna. Da su resultado y ella estaba muy agobiada de este estudio no tiene ningún impacto y le digo, no. La posibilidad de otorgar un derecho, por ejemplo, a personas que están en situaciones de controlador, no olvidemos que en los delitos de trata una parte importante son a su vez víctimas de trata que han logrado, digamos, por decir así, tener una mejor posición o una menor vulneración de sus derechos siempre que controlen a otras personas. Estas podrían ser perfectamente, beneficiarias de este derecho a la eximente de responsabilidad penal si se acredita que originariamente estaban en esa situación de trata. Pues a ninguna de ellas se ha podido, utilizar. Y otro caso que se me viene a restablecer cuando hay derechos o habría la posibilidad imaginaria de ampliar las garantías y los derechos, fue una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso de una mujer mula que traía droga, que tal vez algunas aquí ya conocen, pero vemos cómo en primera instancia la argumentación de su defensa
diciendo que en realidad ella obedecía a una víctima de trata, que había sido, digamos, una persona coaccionada, que tenía un bebé, que no había tenido otra opción y cumplía todos los requisitos de la trata, el traslado y tal, en este caso con fines de, no era explotación sexual, sino con fines de comisión del delito, el tema de traer droga traspasando la frontera. Pues en primera instancia se le concede, se le reconoce y pasa, digamos, pasa del concepto de ser, digamos, una vulneradora del derecho penal, digamos, en el delito contra la salud pública, o sea, el tema de drogas, pasa a ser víctima de trata. Pero inmediatamente, cuando esto pasa, digamos, a sede superior, y fíjense la argumentación no va sobre el fondo del asunto de si eso no es víctima de trata, si hay suficiente prueba o no, sino que dice que no se puede abrir la puerta ancha para permitir que entonces toda la gente que podría traer droga podría entrar en la definición y en el concepto de trata, y esto no es permisible y por lo tanto no indaga realmente en el caso concreto y en su situación, sino que dice, no vamos a permitir que pues el tema de drogas se nos mezcle con el tema de trata, y por lo tanto aquí partimos por no otorgar derechos, sino por criminalizar. Por lo tanto, creo que a estas alturas no podemos ser nada de ingenuos de pensar que esto va a garantizar algún derecho, sobre todo pensando que ya es como la cuarta vez de proyectos de ley que tenemos la tercería locativa. O sea, que ya esto es como por el cansancio, a ver si se nos cuela una cosa. Y me faltaba con el concepto de la interseccionalidad el otro día, que apareció en la otra pregunta, es que creo que está tan mal enfocado que en los temas de trata, ahí sí que surge todo el tema de la blanquitud, porque por ejemplo estábamos nosotras las Antígonas muy escandalizadas porque en el estudio, supuesto macroestudio tal, uno de los indicadores de estar en ser potencial víctima de trata es ser exótica. Piensen ustedes qué significa ser exótica como indicador de víctimas de trata, o sea, la racialidad puesta al servicio. Que al polideporno no se le ocurra. Porque en este caso, digamos, la mirada de la otra es diferente, entonces sí, puede ser potencialmente peligrosa y ejercer el trabajo sexual o ser una víctima de trata que tampoco voy a proteger. O sea, que yo creo que ingenuidad cero, y este es un proyecto de ley altamente criminalizador y que, bueno, que va en contra de otros discursos que habíamos tenido de justamente, digamos, de disminuir digamos, el punitivismo en otros ámbitos, en la libertad sexual, pero en la libertad sexual de unas, pero no en la libertad sexual de otras cuando son trabajadoras sexuales. O sea, la ley de libertad sexual sí que es una ley, digamos, que tiene alguna perspectiva más antipunitivista cuando, digamos, reduce las penas, cuando se trata de la libertad de ese sector más, digamos, con mayor blanquitud, pero cuando somos exóticas o nos dedicamos al trabajo sexual, pues eso significa una criminalización muy fuerte. O sea, que aquí, digamos, esto peca no solo de no incorporar la interseccionalidad, sino de altamente racismo, digamos. Sí, no sé. Alto racismo. Sí, ¿quieres? Bueno, yo creo que un poco la conclusión de lo que estamos diciendo es que la ley no solo asegura los derechos no asegura los derechos de las trabajadoras sexuales, sino que tampoco lo hace para las víctimas de trata. Y aquí, citando a Laura Macaya de Genera, es algo muy importante que repite constantemente, es que el estatuto de víctima es en realidad un estatuto falsamente privilegiado, porque las víctimas de trata, como estaban comentando las compañeras, son automáticamente reconducidas a estos circuitos de protección, que en realidad son ayudas condicionadas de control de la pobreza, ¿no? Y cómo y ya lo vemos también para las mujeres que están sufriendo violencia de género, que están sufriendo maltrato, estas viviendas de protección que les están dando, al igual que para las víctimas de trata, funcionan prácticamente como cárceles, terminan por ser, pasan de ser tuteladas por sus parejas, por sus maridos, por los tratantes, a ser tuteladas por el Estado y por personas que trabajan en la intervención social, ¿no? Entonces, creo que sí que es muy importante, sobre todo lo que estaba comentando la compañera Antígona, que no hay medidas de protección reales tampoco para las víctimas de trata, que deberíamos también cuestionarnos el propio concepto de trata en el sentido de cómo es un lugar muy cerrado, muy estrecho, donde muchas violencias no entran, donde es muy difícil encajar como una víctima, porque de nuevo, ¿no?, la imagen racializada de mujer
engañable, ignorante, racializada, migrante, sin tener en cuenta la profundidad de las personas, los motivos por los cuales las personas migran, pues sin tener en cuenta todo este contexto, creo que es imposible garantizar los derechos para las víctimas de trata y, por otro lado, para las trabajadoras del sexo, en tanto que no se hace una distinción entre estos dos conceptos. Y ya simplemente, pues para terminar, hablar muy brevemente de la propuesta de ley de despenalización del trabajo sexual que se ha hecho del sindicato Otras, que creo que es una propuesta muy innovadora e interesante que os invito a leer, está en la página web disponible. Es una propuesta para que, evidentemente, con el marco legislativo, especialmente punitivo de migraciones, es complejo de abordar, pero creo que nos puede dar un marco para imaginar otras posibilidades que no pasen del punitivismo, sino que se plantea pues, a través de la reducción de daños, a través de los derechos, en todos los sentidos de la salud, de la justicia. Entonces yo pues os animo a leerlo porque creo que es un marco muy interesante por el cual podemos empezar como a pensar. Bueno, no empezar, continuar pensando y ya está. Y que no queremos rescates, queremos derechos. ¿Alguien más quiere...? Yo me quedé con una cosita, que me sabe mal después del cierre tan perfecto, pero... Es que creo que estos relatos son importantes también llevarlo a la incidencia política y por lo tanto sí que me quedaba decir que esta ley carece en realidad de la perspectiva de violencia machista de aquellas que realmente lo son. O sea, si hay una situación de trata con fines de explotación sexual o matrimonio forzado, tampoco es una ley que tenga un especial abordaje de lo que significa eso como una violencia de género machista específica respecto de otras formas de trata. O sea, también carece de esa perspectiva feminista, de género, digamos, respecto de las que serían efectivamente violencias machistas cuando no son. Entonces, porque con esta idea de que todo es trato, entonces todo es lo mismo, entonces no hace esta distinción real. Y eso también creo que es importante porque termina diluyendo y desconociendo que en algunos casos ahí sí que hay violencias machistas importantes y sin embargo esa perspectiva tampoco se otorga. Creo que también eso es importante incorporarlo en nuestros relatos o incidencias que podamos hacer. Es que efectivamente si todas son víctimas de trata, el cliente es siempre un violador. Claro. Con lo cual lo que también se ha criticado es que lo que hace esta ley o el castigo del cliente es favorecer la violación, porque la violación en nuestro Código Penal tiene una pena de entre 6 y 12 años. Y la prostitución, como estamos diciendo, el castigo del cliente de 1 a 4. Con lo cual lo que hace es efectivamente que la mujer que ejerce el trabajo sexual, si es una víctima, entonces el cliente, sabiéndolo, ha de ser autor de un delito de violación. Con lo que, bueno, es una contradicción. Por eso la ironía de la compañera que le preguntaba si realmente le habían dado el trato de víctima de violación, cuando en realidad después es que no. No, a mí me trataron como delincuente. Claro, al final demuestra que es una criminalización pura y dura en la práctica. Claro, siempre la implementación siempre es donde vienen las mierdas. Hipocresía que también se traslada al segundo plan de derechos humanos del gobierno español, en el cual sigue estando la perversión de la confusión entre trata y trabajo sexual, poniendo todo un énfasis hipócrita en la persecución de la trata, con todo un mantenimiento conceptual completamente vago, ambiguo y que en el fondo es muy perverso. Quería participar Cecilia Varela desde Argentina, por también las alusiones que se habían hecho al marco normativo argentino. Y entonces, Cecilia, si quieres compartir tus reflexiones. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Está bien, bárbaro. Bueno, comentar una cosita, no estrictamente sobre el marco legal argentino, porque ya hay mucho escrito, son reflexiones que circulan, pero decir algo de lo que son efectos inesperados, ¿no? Que para mí ha tenido la campaña antitrata en la Argentina, que tal vez en algún sentido pueden contener un mensaje algo esperanzador. Recién hubo una pregunta de si con este marco era posible proteger derechos. La respuesta, digamos, fue clara, no. Pero sí es posible, y por lo menos en la experiencia argentina, sí, en el marco de la campaña antitrata fue posible repolitizar la cuestión del trabajo sexual. O sea,
en tanto y en cuanto coloca el tema en el tapete público, coloca luz sobre ese asunto, también nos dio un vehículo interesante para su repolitización. Yo a veces juego con el concepto antropológico de etnogénesis y digo, bueno, hubo un proceso en la Argentina de putagénesis. Se aceleró el proceso organizativo de las trabajadoras sexuales, su política de construcción de alianzas a partir de la campaña antitrata. Eso me parece un efecto inesperado, interesante, que por ahí puede tener un efecto esperanzador. Y en ese sentido, para muchos de los operadores de la campaña antitrata, la lucha contra el trabajo sexual en un momento dejó de ser tan redituable como al principio. Nosotros ya llevamos un ciclo de 15 años. Y comenzó a suceder algo, que este sería, digamos, un efecto en lo preocupante, y asunto sobre el cual Adriana también ha escrito extensamente, que son la capacidad de estas burocracias de reconfigurarse. Hay algo que dicen los teóricos del pánico moral, que es que las leyes pasan, perdón, que los pánicos pasan, pero las leyes quedan. Yo diría, quedan las leyes y quedan las burocracias. Burocracias abiertas a construirse y delinearse nuevos objetivos. Y en la Argentina, por ejemplo, hemos visto que se está persiguiendo, por ejemplo, la cuestión de la subrogación de vientres, que ni siquiera estaba en la ley. Recién mencionaban que en España eso parecería estar en la ley, si entendí bien, acá ni está, y hoy por hoy un comercio que efectivamente, en tanto en cuanto no se reguló y se dejó librado al altruismo, a la cuestión del altruismo, efectivamente existe un comercio en torno a la subrogación, reducido, pero algo existe, bueno, hoy por hoy se persigue eso. O, por ejemplo, algo que me resultó un efecto todavía, ha habido muchos reconfiguraciones, digamos, de las burocracias del rescate en otras direcciones. Y, por ejemplo, la que es muy llamativa es yo diría ya la institucionalización del activismo antisectas. Digamos, todo lo que es la persecución de grupos religiosos organizados de modos alternativos, que en tanto y en cuanto se organizan de modos alternativos y dada la amplitud y la labilidad de los términos contenidos en la ley de trata, también están resultando muchos criminalizados por las burocracias antitrata. Entonces, efectos inesperados en el sentido positivo de la posibilidad de politizar la cuestión y también de estar atento a mirar cómo estas burocracias pueden, dada la labilidad de los términos que maneja la ley, construirse y delinearse objetivos inesperados. Simplemente eso. Y disfruté muchísimo del panel. Muchas gracias por las exposiciones. Gracias, Cecilia. Bueno, un objetivo también puede, una especie de efecto, la construcción de esta alianza de la cual somos parte y de la cual ha crecido este movimiento poco a poco, producto de la censura, la prohibición, la negación de reconocimiento de derechos, de reconocimiento de voz. Pero obviamente sabemos que no solo no es poco, sino que es demasiado doloroso en la vida de las personas que siguen sufriendo al margen de cualquier respuesta normativa o política. Bueno, ahora la forma en la que está organizado el evento es que la posibilidad es que todas podamos tener voz y debate de una manera primero grupal, entonces luego, o sea, la idea sería, si todos tienen el numerito que le dieron cuando le dieron la carpeta, si alguien no lo tiene, afuera hay más numeritos para poder organizarse en grupos, que todas nos organicemos en grupos y que de una manera más horizontal y más fácil de expresar nuestras ideas, vamos a ir respondiendo a las mismas preguntas que se respondieron desde el panel. Esperen un segundo. Eso, por eso. Recuerden que dentro de los grupos tienen que nombrar a una persona. La recomendación súplica es intenten que esa persona tenga buena letra física para que completen un poco retomando. Puede ser de una manera esquemática las respuestas para que luego mañana al finalizar pueda ser más sencillo que retomemos las conclusiones de cada uno de los grupos y las podamos decir a viva voz a todos los grupos.